Dios les bendiga, familia, hermanos en Cristo y amigos. Doy gracias a Dios por permitirme grabar la cuarta parte de este interesante tema, el cristiano y el temor, que sigo considerando muy importante, ya que esta pandemia que estamos viviendo se está extendiendo ya por un año y con esta segunda cepa pues ha venido a afectar a muchas más personas ya muy cerca de nosotros también, como a nuestros familiares y amigos cercanos. Hemos tenido pérdidas tristemente de seres queridos. Por eso quisiera, hermanos, que me acompañaran un tiempo de meditación en la palabra de Dios para edificar nuestra vida espiritual. Y hoy veremos el subtítulo sobre la confianza en medio del temor. Y les invito a abrir su Biblia en el Salmo 56 y leamos el verso 3. Y quisiera que lo aprendiéramos de memoria, pues es importantísimo, hermanos, memorizar la palabra de Dios. Es una costumbre que creo que se ha ido perdiendo poco a poco. Recuerdo los años de mi niñez y juventud en las escuelas dominicales y en las clases. Siempre estábamos memorizando la palabra de Dios y eso fue una parte fundamental para mí. Así que vamos a repetirlo 3 veces y luego lo repetirás tú en casita para afirmar este verso tan importante. Así que vamos a leer Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Otra vez, en el día que temo, yo en ti confío. Una vez más, en el día que temo, yo en ti confío. Quisiera, hermanos, que observáramos en este estudio que David escribió muchísimo sobre la confianza en Dios en medio del temor, ya que es tan importante, porque si le damos entrada al temor en nuestra vida, ya vimos las trágicas consecuencias que eso trae. De eso hablamos en el estudio pasado. Si no lo han escuchado, les recomiendo que lo escuchen. El temor, hermanos, puede tener consecuencias muy devastadoras. Estaba escuchando una entrevista a una actriz conocida en México y estaba contando cómo fue su reacción cuando leyó la carta de sus resultados, ¿verdad?, sobre el virus. Y dice que al leer, ¿verdad?, que había salido positiva, lo leyó frente a su hija joven. La muchacha dice que dio un salto hacia atrás y le dijo a su mamá: ponte el cubrebocas, no me toques, vete a tu cuarto. Ella dice que simplemente se quedó petrificada, no se podía mover. Estaba esperando que le empezara a faltar el aire, el dolor en su cuerpo, etcétera, pero dice que estuvo en ese shock como 1 hora. Después empezó a relajar y sus síntomas no fueron tan graves y se recuperó. Pero sí me impresionó el oír que no se podía ni mover del miedo. Y como ya les había mencionado en otros estudios, está médicamente comprobado que el estrés por causa del temor o preocupación nos hace bajar nuestras defensas a niveles muy, pero muy peligrosos para nuestro organismo. Y Dios nos lo quiere evitar. Así que con cuánta razón David el salmista, llamado el dulce cantor de Israel, escribía tanto de su confianza en Dios. Escribía que su corazón no tendría temor por nada. Fue llamado varón conforme al corazón de Dios, porque pasara lo que pasara o sucediera lo que sucediera, él confiaba en su Dios. Sabía dentro de él que Dios lo cuidaba. Andaba pero muchas veces en peligro de muerte, como en el caso aquí en el Salmo 56. Algunas Biblias tienen un encabezado al principio de este Salmo, donde dice que él escribió este Salmo cuando los filisteos lo prendieron en Gat. Y quisiera que leyéramos los primeros 2 versos como contexto para leer nuevamente el verso 3. Así que leemos verso 1 y 2 y luego el verso 3. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío.
Luego dice el verso 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En el verso 4 sigue David reafirmando su confianza en Dios y diciendo, no temeré. Y luego hace una pregunta, ¿qué puede hacerme el hombre? Y en realidad, hermanos, ¿qué puede hacernos el hombre que Dios no lo permita? Todo está bajo el control de Dios y Él sabe todo lo que nos pasa y lo que Él permite. Solo debemos confiar en Él sin temor. David, hermanos, anduvo en innumerables peligros de muerte, muchos problemas, inclusive familiares. Un hijo le robó el trono y él tuvo que huir. Luego ese hijo muere al perseguirlo. Otro hijo recién nacido murió. Innumerables angustias y problemas en el reino. Pero él decía, en el día que temo, yo en ti confío. Y quisiera que viéramos brevemente 4 ejemplos de confianza en Dios en medio del temor. Y el primero sería comenzando con David, dando un breve recorrido por algunos de los salmos que él escribió antes de ser rey y después también al estar en el reino. Todos estos salmos fueron escritos en momentos muy difíciles de su vida y quisiera que pudiéramos ser edificados y crecer en nuestra confianza en Dios al estudiar estos versos. Nos tardaríamos días solo examinando las veces que David habla de confiar en Dios, así que vamos a leer solo algunos pocos versos y titularemos el punto 1, la confianza de David frente al temor. Así que comenzaremos leyendo el Salmo 3. Les invito a que abramos ahí nuestra Biblia en el Salmo 3 y vamos a ver el verso 5 y 6. Dice Salmo 3, versos 5 y 6. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Qué hermoso. Y dice el verso 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras de confianza en Dios de David! Y fíjense, hermanos, el encabezado de este salmo dice, oración matutina de confianza en Dios. Y fue escrito cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Es casi imposible entender lo que podía sentir David al ser perseguido por su propio hijo para apoderarse del reino, y más difícil aún es para algunos el leer las palabras que él escribió en estas circunstancias. Palabras de absoluta confianza en Dios en los peores momentos de su vida. La confianza en Dios es la que hace que durmamos tranquilos. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No lo estaba diciendo en una noche pacífica, no, lo estaba diciendo en una de las noches más terribles de su vida. Pero he ahí la confianza, el ejemplo de confianza en Dios que nosotros, tú y yo, debemos de aprender en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Pasemos al capítulo 4 y verso 8. Capítulo 4 y verso 8 igualmente dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y este verso también lo examinamos en uno de los estudios pasados. David confiaba plenamente en Dios. Vamos al Salmo 9 y el versículo 10. Salmo 9, verso 10. Dice, en ti confiarán, ¿quiénes? Los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.
Qué hermoso, ¿verdad? Por esta razón no tenía temor. Aquí dice David que los que confían en Dios son aquellos que lo conocen. Así que más conocemos a Dios, más confiamos en Él, pero menos lo conocemos, menos confiamos en Dios. Es necesario entonces, hermanos, conocer el carácter de Dios a través de leer su palabra, ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Qué hermosa palabra escribió aquí David. Vamos a pasar al Salmo 11 y el verso 1. Dice también David, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Otra vez hace esa pregunta, si yo confío en Dios, ¿por qué me dicen que me escape? ¿Verdad? Así que hermanos, si estamos confiando en Dios, no tenemos por qué tener temor. Dios está en control de todas las cosas. Vamos al Salmo 27. Salmo 27 y vemos el verso 1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No importa lo que sea un virus, sea un problema, sea una situación adversa. Dice aquí, y nosotros debemos decirlo también, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeremos? ¿De quién hemos de atemorizarnos? Así que dice el versículo 3 de este Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Wow! ¡Qué ejemplo tan maravilloso! ¡Qué palabras tan llenas de confianza en Dios, hermanos! ¿Cuánto tenemos que aprender de la vida de David? La confianza de David frente al temor. Y dice el verso 2, hermanos, perdón que se me lo brinqué. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Verso 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántas veces vio David la victoria que Dios le dio y que derrotó a sus enemigos? Por eso dice, ellos tropezaron y cayeron, porque sabía que Dios estaba con él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a seguir. Este es uno de mis versos favoritos, ¿verdad? Nos habla de esta firme confianza en Dios, Salmo 27. Vamos a ver el Salmo 28 y el verso 7. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Ay, qué hermoso verso también. En él confió mi corazón y fui ayudado. Gloria al nombre del Señor. Vamos a pasar al Salmo 34. Les dije que íbamos a ir muy brevemente porque si no, pues tardaríamos mucho tiempo. Solamente son algunas de las escrituras de confianza en Dios. Salmo 34 y vamos a leer el verso 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró. ¿De cuántos temores? De todos mis temores. Gloria a Dios. Este es otro verso que debemos saber de memoria. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Gloria al nombre del Señor. Cuando buscamos a Dios, Él nos libra de todos nuestros temores. Pero dice también su palabra, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Pero si no le buscamos, ¿cómo no vamos a sentir temor?
Si no buscamos a Dios y estamos todos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y a qué horas me voy a morir en esta pandemia, en este año, hermano? Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, pues para el Señor morimos. El creyente está confiado, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leer Salmo 112, vamos a brincar hasta Salmo 112 y vamos a ver el versículo 7 y 8. Salmo 112, versículos 7 y 8. Qué hermoso dice este salmo. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá. Gloria a Dios. Aquí está hablando cómo es la vida y el carácter de una persona justa. De acuerdo al verso 6, la última línea del verso 6 dice, en memoria eterna será el justo. Y luego dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Al decir no tendrá temor de malas noticias, quiere decir que aunque recibamos malas noticias, si nuestro corazón está confiado en Dios, no tendremos temor. Gloria a Dios. Para concluir este punto, David vivió infinidad de momentos difíciles y de sombras de temores, pero en cada uno de esos momentos componía salmos e himnos de confianza en su Dios. En nuestro Dios, en tu Dios, mi hermano. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros al enfrentar esos momentos de temor? ¿Acude nuestra alma a confiar en Dios? ¿O entramos en pánico al enfrentar situaciones difíciles? ¿O cuántas pruebas tendremos que pasar para aprender a confiar en Dios? En nuestro Dios con todo nuestro corazón. Mucho tenemos que aprender definitivamente de la vida de David. En el día que temo, yo en ti confío. Vamos a nuestro segundo ejemplo y en segundo lugar vamos a ver la confianza de Job ante el temor de las malas noticias. Creo que todos sabemos la historia de Job en la Biblia. Y si alguien me está escuchando y no la ha leído, le animo a que leas su fascinante historia en la Biblia con el libro que lleva su nombre. Así que vamos a abrir ahí en el libro de Job. En el libro de Job está justo atrás de los Salmos. Y vamos a ver el capítulo número 1. Recordemos aquí en el libro de Job que Job pierde todo en un solo día. Sus 10 hijos mueren en un día. Pierde todo su negocio en ese mismo día. Pierde todos sus animales y sus criados. Y ante estas terribles noticias, ¿qué hace? ¿Y qué dice Job? ¿Qué harías tú? ¿O qué haría yo? ¿Qué diría yo? Es la pregunta si estuviéramos enfrentando una situación como la de Job. Vamos a ver el libro de Job, capítulo 1, versos 21 y 22. Después de que le sucedió toda esta tragedia a Job, dice la palabra del Señor, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Wow! ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¿Cuáles habrían sido las primeras palabras que hubiesen salido de nuestra boca? ¿Por qué a mí, Dios mío? O quizás hubiera salido, ¿por qué a mí me pasa todo esto? Qué gran ejemplo de confianza en Dios de Job. Creo que así como tenemos mucho que aprender de David y su confianza en Dios, mucho tenemos sin duda que aprender de Job.
Luego, como si fuera poco, enfrenta la noticia de una enfermedad maligna en su cuerpo y aún el desánimo de su esposa. ¿Qué hace Job ante esta segunda circunstancia? Ahora ya le tocó en su cuerpo, en una enfermedad. Leamos en Job capítulo 2 y verso 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Al verlo cómo estaba sufriendo de esa enfermedad en su cuerpo, y le dice su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o necias, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Definitivamente, hermanos, mucho que aprender de Job, su confianza en medio de sus temores. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ante una situación así? Pasemos a nuestro tercer ejemplo, la confianza de Josué y Caleb ante el temor. Y vamos a ir al libro de Números, donde hemos estado leyendo, si se recuerdan, en algunos de los otros estudios anteriores. Y vamos a ver el libro de Números y vamos a leer en el capítulo número 14. Números 14 y vamos a leer del verso 6 al 9. La confianza de Josué y Caleb ante el temor sería nuestro punto número 3. Así que vamos a leer Números 14, 6 al 9 y dice: Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Se acuerdan que aquí toda la congregación ya estaban llorando, quejándose y diciendo que Dios los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto, para matarlos con estos pueblos de estas naciones que eran mucho más fuertes que ellos? Pero dice que Josué y Caleb eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, verso 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. No los temáis. Ellos dos, aunque enfrentaban, hermanos, grandes y peligrosos retos, decidieron confiar en Dios y no tener temor. ¿Eran grandes los retos? Claro, grandísimos, pero ellos sabían que su Dios era mucho más grande, mucho más poderoso que esas naciones bien preparadas y bien armadas. Ellos sabían y conocían a su Dios. Por eso podían confiar en Él. ¿Qué decía David? En ti confiarán los que conocen tu nombre. Así que definitivamente el que conoce a Dios confía plenamente en Él. Y por último ejemplo, quisiera que fuéramos al Nuevo Testamento y veamos cómo el apóstol Pablo enfrentaba sus temores o situaciones difíciles. Así, nuestro cuarto ejemplo será la confianza del apóstol Pablo ante el temor y el sufrimiento.
Leamos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a irnos hasta el Nuevo Testamento. En la carta del apóstol Pablo a los romanos y vamos a ver el capítulo número 8 de Romanos. Y vamos a ver el verso 28. Romanos 8, 28. Vamos a leerlo y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Empieza el verso diciendo, sabemos. ¿Sabías tú esto, hermano? Que a los que le aman todas las cosas nos ayudan a bien. Aún hasta lo más malo, hermana, sí. Hasta las situaciones difíciles y muy malas nos ayudan a bien. ¿Pero a quiénes? A los que aman a Dios. Así que, hermanos, vamos a pasar de aquí al verso 35. Dice el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjense, primero dice que a los que aman a Dios. Y luego nos hace una pregunta en verso 35. ¿Quién nos separará de ese amor, del amor de Cristo? Y luego hace algunas preguntas. ¿Tribulación? O sea, si estamos pasando por tribulación, por angustias, persecución, hambre. A veces no hay para comer, a veces hay escasez, o desnudez, o peligro, o espada, por citar algunos ejemplos. Entonces, luego vamos a pasar al verso 37 y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a su nombre. Entonces yo no puedo otra cosa más que pensar aquí, que si yo me estoy quejando y que ya Dios no está conmigo, no puedo entender otra cosa más que no conocemos a Dios. No hemos llegado al punto de entender quién es Dios. No le conocemos, porque si le conociéramos, diríamos lo que dice el apóstol Pablo. Nada me podrá separar de su amor. Es que el creyente no está por las circunstancias. Es que si me va bien, pues sí, alabo a Dios, lo sirvo, pero si me va mal, ¡ay no! Pues entonces yo pensé que Dios estaba conmigo. ¿Acaso esa fue la actitud del apóstol Pablo? ¿Acaso eso fue el ejemplo que él nos dio? De ninguna manera. Él pasó por innumerables aflicciones también en su vida. El apóstol Pablo estaba seguro que nada, ningún sufrimiento lo separaría del amor de Dios en Cristo. Vamos a leer también unas palabras muy interesantes del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios y vamos a ver el capítulo número 1 y el verso 8. Segunda Corintios 1 y verso 8 y 9. Segunda Corintios 1, 8 y 9 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fíjense, así que estaban con una tribulación, pues fuimos abrumados. ¿Y cómo fue esa tribulación? Sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar
la vida. Verso 9. Pero tuvimos en nosotros, y este verso es muy clave, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y aquí entendemos muchas veces por qué nos sobrevienen situaciones tan duras. Fíjense lo que dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios, que resucita a los muertos. Ahí entendemos una clave muy importante, hermanos. ¿Por qué nos vienen tribulaciones? Para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos. ¿Por qué nos vienen situaciones donde ya nuestros medios no nos permiten alcanzar la solución? Para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos y aprendamos a confiar en Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no confiamos en Dios y empezamos a correr de aquí para allá, a desesperarnos y a culpar hasta a Dios, a culpar a la iglesia, a los líderes, a los hermanos. Nadie me quiere, nadie me ayuda. Pero hermanos, ¿de quién viene nuestra ayuda? Alzaré mis ojos a los montes, dice el Salmo. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Así que el apóstol Pablo sufrió unas tribulaciones mucho más allá de sus fuerzas, pero él entendió que era para que confiara más y más en Dios. Gloria al nombre del Señor. Qué clave tan importante. Así que aquí encontramos esta clave tan importante. Cuando el temor invade a un cristiano, es porque está confiando en él mismo y no está poniendo toda su confianza en Dios. Por eso el corazón se llena de temor al no tener nosotros como humanos la solución a lo que enfrentamos. Así como dice el verso 9 y el 10, ¿verdad? Aquí en 2 Corintios. ¿Se acuerdan de lo que dijeron los israelitas? No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ellos estaban calculando sus propias fuerzas y no las fuerzas de Dios. Así que el verdadero cristiano se olvida de él mismo y pone su entera confianza en Dios. El apóstol Pablo sufrió también un sinfín de tribulaciones, hermanos. Fue perseguido, apedreado, azotado, abandonado, traicionado, en naufragios. A pesar de todo eso, no se desanimó. Siguió adelante poniendo su confianza en Dios. Y hay mucho más, hermanos, que pudiéramos hablar, pero vamos a concluir aquí. Resumiendo nuestro estudio de hoy, vamos a resumirlo y a concluir. Como primer ejemplo vimos a David, que en medio de las situaciones malas siempre confiaba en Dios. Nuestro segundo ejemplo vimos la impresionante actitud de Job ante sus terribles y devastadoras circunstancias. Lo vemos adorando a Dios y reconociendo que Dios es soberano. En tercer lugar, vimos la confianza de Josué y Caleb en medio de millones de personas llenas de temor, y vimos su confianza en Dios firme. Y en cuarto lugar, vimos la confianza del apóstol Pablo en medio del temor y del sufrimiento. Concluimos pues, hermanos, que la clave para alejar el temor de nuestra vida es nuestra confianza en Dios. Y decimos nuestro verso de memoria, hermanos: en el día que temo, yo en ti confío. Una vez más, en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Que no solo lo aprendamos de memoria, hermanos, sino que podamos ponerlo por obra. Así que les invito a que hagamos una oración para concluir nuestro estudio en esta noche, en este momento. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por tan grandes ejemplos de confianza en ti que encontramos en tu palabra.
Te pedimos, Padre, que todos los que estamos unidos en oración, que tú, Padre, nos sigas fortaleciendo nuestra confianza en ti cada día de nuestra vida a través de tu palabra. Te alabamos, Padre, y confiamos en ti, y sea que vivamos o que muramos, que nadie nos podrá arrebatar de tu mano. Te pedimos, Padre, por todas las familias que han perdido seres queridos durante esta epidemia, que consueles, Señor, cada corazón. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima. Tengo una última parte del cristiano y el temor. Dios les bendiga.